Hace poco hicimos una encuesta en el canal para ver cómo seguimos con el mismo, qué tipo de contenidos, qué prefieren ustedes y eligieron entre varias opciones tratar el tema de astrología y autoconocimiento. Autoconocimiento que no autoayuda, ¿no? Yo soy un poco contrario a la noción de autoayuda. Me parece que hasta cierto punto puede funcionar, pero nadie puede profundamente ayudarse a sí mismo sin el concurso, sin la participación de un otro de buena voluntad y de algún tipo de conocimiento objetivo que le permita a cualquiera recaer en fantasías respecto de sí mismo, porque todos nos podemos llegar a tener deseos, aspiraciones, aptitudes que después no se ajustan demasiado con la realidad. En todo caso, el autoconocimiento tiene que ver con aquella verdad socrática, ¿no? De conócete a ti mismo. Si hay una disciplina que ayuda a separar paja de trigo, ayuda a separar fantasía de realidad objetiva para efectivamente conocerse uno mismo, esa es la astrología, a partir de la carta natal que te muestra lo que sos tal como sos, con tus defectos, con tus virtudes, con tus potenciales y tus conflictivas a trabajar, a desarrollar, a resolver. A ver, para tener una explicación ordenada de los temas que vamos a proponer y a desarrollar de ahora en más en varios videos, arranquemos por la primera impresión, el primer acercamiento que vos tengas a tu carta natal. La mayoría de ustedes ya vieron por primera vez su carta natal, traten de resetear la información al respecto y arranquemos de cero. La primera vez que te acercas a tu carta natal vas a ver algo parecido a cualquiera o a uno de estos modelos que se presentan en pantalla. Tenemos 8 modelos parecidos entre sí en que están divididos en 12 sectores y luego hay una distribución de puntitos que son los planetas que se da de un modo u otro. Por la distribución que sea que haya de planetas en tu carta natal se va a parecer más a un modelo o a otro, ¿no es cierto? Avancemos modelo a modelo, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Para el primer modelo tenemos por título salpicado, esparcido, ¿no? Parece una pizza. Los planetas se distribuyen, digamos, uniformemente en la carta natal, los puntos blancos en este caso. Momentáneamente no nos interesa saber cuáles son esos planetas. Puede que haya alguna casa que otra vacía, puede que haya alguna casa que otra casas astrológicas, lo que aquí en el gráfico vemos como triangulitos, ¿no es cierto? Como las porciones de la pizza. En algunas puede haber 2, 3 planetas, en otras estar vacías, pero bueno, la distribución es bien que mal uniforme, ¿no es cierto? Los puntos blancos se reparten prácticamente cubriendo toda la circunferencia. Este modelo le llamamos salpicado, esparcido. Los planetas están uniformemente distribuidos alrededor del zodíaco y el efecto que esto produce en la psiquis de la persona, según esta nota, tiene que ver con una capacidad para amplitud de miras, una perspectiva universalista con intereses variados. Como defecto puede presentar dispersión de energías. Generalmente lo que se observa en este modelo, yo la verdad mucho esto de que podría producir una dispersión de energías, mucho no lo veo, habría que ver el caso concreto carta por carta. ¿Por qué no una dispersión de energía? Porque generalmente en esta distribución de planetas vamos a tener lo que llamamos mucha variedad en cuanto a contactos entre planetas, aspectos planetarios. En este modelo de carta natal, salpicado o esparcido, hay muchas configuraciones. Los planetas tienen mucha relación, no sé si todos con todos, pero sí esto posibilita desde tener yods, ¿no es cierto? Ya vamos a ver el tema de las configuraciones. Yods, configuración dedo de Dios, 2 planetas por sextil apuntando por quincuncio a 1. O vamos a tener barriletes cósmicos, cometas cósmicas, esa configuración en forma de diamantito que ustedes pueden ver.
hay seguramente grandes trígonos, T cuadradas. Bueno, y todo eso superpuesto enriquece la vida psíquica de las personas, lo que no significa que si vos no tenés una distribución de planetas en tu carta natal, tu vida vaya a ser menos interesante, ¿eh? En todo caso, según este criterio, habría en otros modelos menos dispersión de la energía y depende de cómo estén integrados. Una configuración de barrilete cósmico lo que permite es sí, una distribución de la energía. Habría que ver qué planetas están involucrados para que realmente eso resulte en una dispersión. En un segundo modelo, el de la derecha de arriba abajo, tenemos lo que se llama taza, cuenco o hemisferio. Bueno, precisamente, ¿no? Son todos los planetas distribuidos en uno de los dos hemisferios, en este caso en el hemisferio derecho. Los planetas se distribuyen yendo de la casa 4 hasta la 9. Supónganse que tienen un planeta en casa 3, todo más o menos parecido, un planeta en casa 3, un planeta en casa 10. Bueno, igual responde a este modelo, no es cierto, este es un modelo hipotético y hasta cierto punto ideal. En este caso, los planetas están ubicados en una mitad del zodíaco. Sí, no en cualquier mitad del zodíaco, siempre en la mitad derecha, porque después tenemos el modelo de planetas distribuidos en el hemisferio izquierdo y es otra la impronta. En este caso, el de taza, cuenco, hemisferio, tenemos que la ubicación de los planetas coincide con los hemisferios, bueno sí, pero con el hemisferio este, diríamos, el derecho. Su efecto es igual a la interpretación de estos. ¿De qué? Si los planetas se ubican proporcionalmente en 3 cuadrantes, bueno, acá se están ubicando en 2, el central indica el efecto dominante de la estructura, a menos que la mayoría se ubique en uno adyacente. La verdad que no se entiende. Mayormente lo que podemos decir de una persona que tenga este tipo de distribución tiene una impronta más, una atención tal vez, y una dependencia y un todo, una relación más en relación con todo lo que atañe al tercer y cuarto cuadrante, ¿no? Tenemos el primer cuadrante que va de casa 1 a casa 3, de casa 4 a casa 6, de casa 7 a casa 9, de casa 10 a casa 12, que es lo que determinan los cuadrantes. Primer cuadrante lo determina el ascendente, segundo cuadrante lo determina el fondo del cielo, tercer cuadrante lo determina el descendente, cuarto cuadrante lo determina el medio cielo. Cuarto cuadrante y primer cuadrante están más orientados al sí mismo, al yo. Segundo cuadrante y tercer cuadrante están más dirigidos a lo relacional, al mundo externo. Este cuadrito es muy bonito el que les muestro, pero no deja de ser información que uno recaba de la internet, que muchas veces se preocupan por hacerle una presentación bonita, pero el contenido es un tanto ambiguo, sino abstruso. La locomotora, noten, es la distribución en el hemisferio opuesto, en el hemisferio derecho. Otra vez, como les decía yo en el anterior caso, acá muestra un par de planetas por fuera del hemisferio izquierdo, pero sigue manteniendo. Y en este caso se llama locomotora, que sería un poco el caso opuesto del anterior, ¿no es cierto? O sea, mientras en el modelo anterior teníamos la distribución de planetas en el hemisferio derecho, acá lo tenemos en el hemisferio izquierdo. Esto nos puede mostrar, dependiendo del tipo de distribución, si una persona va a ser más extravertida, va a ser más introvertida, y dependiendo también de los cuadrantes que ocupe, los matices dentro de esas categorías, matices, temperamentos. En el caso de la locomotora, en este modelo tenemos que los planetas están ubicados en un máximo de 250 grados, está bien. El que pensó estas gráficas sí pensó el modelo anterior que no escaparan los planetas de uno de los dos hemisferios, y acá le está dando un poquito más de apertura, entonces puede alcanzar un grado de 200, un orbe, digamos, de 240 grados, un máximo de 250.
Dice, no puede haber una separación interna del grupo de planetas de más de 60 grados. Bueno, no sé por qué, porque acá puede haber 30, 60, 90, 120. O sea, este planeta puede estar en trígono con este, o en quincuncio con algunos de estos. Como pueden ver, esta información es bastante vergonzosa. Dice, el efecto de esta distribución, el propósito de la persona es indicado por el signo y casa que se encuentra en el punto medio del trígono vacío, y el motor que moviliza la energía es el primer planeta ubicado después del ascendente, en el sentido de las agujas del reloj. ¿Por qué en el sentido de las agujas del reloj? En el sentido de las agujas del reloj, el primer planeta está en casa 12, no tiene sentido. Sí, siempre planetas que estén en casa 1, que estén sobre el ascendente, sean la distribución que sea de planetas en una carta, va a tener en lo que hace, en lo que respecta, por representar la conciencia práctica de la persona, ese yo soy rápido, reconocible, que es el que nos devuelve el reflejo en el espejo, quiero decir. A ver, nunca la astrología se estudia en el sentido de las agujas del reloj, siempre la circularidad de la carta natal es contraria al sentido de las agujas del reloj. Bueno, pero también se aprende de estas infografías tan abstrusas, ¿no es cierto?, en algún sentido. A continuación tenemos el modelo de bulto o cuña, que es cuando se distribuyen los planetas, como pueden ver en este caso al menos, a ver, mayormente en un cuadrante, en este caso el tercero, y un poquito más, ¿no?, en la casa 10. Dice, los planetas están ubicados dentro de 120 grados, con un máximo de 130, y el efecto dice, dirige su energía a un sector concentrado de la vida, desarrollando al máximo sus recursos. Sí, sí, hasta cierto punto. Bueno, sin lugar a dudas, una persona que tenga esta distribución de planetas, su casa 7, su casa 8, su casa 9 y su casa 10 van a estar muy integradas y muy en primer plano en la vida de esta persona. Lo que no significa que no tenga desarrollo en las otras áreas, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos estos planetas estarán ubicados donde están, pero además están rigiendo y cubriendo el resto de lo que vemos como vacío. A veces la gente se asusta cuando ve en su carta natal cierta área vacía de planetas, aparentemente no hay ningún planeta posicionado en ese sector, y creen que esa área de su vida está vacía. No, siempre hay un planeta regiendo. Y siempre el planeta regente es más importante para una casa que los que la están ocupando si lo hubiere. Más adelante tenemos el modelo reloj de arena o balanza, que parecería ser dos equipos de fútbol enfrentados, ¿no es cierto? Un grupo en un extremo de la circunferencia y el otro grupo enfrentándolos. Los planetas en este caso están ubicados en dos grupos densos, opuestos, con una separación mínima de 60 grados en ambos lados, dice. Me parece que no, porque acá incluso hay a 90 grados en uno de los extremos. El otro sí, 60, pero bueno, acá este debería estar de acá, de este punto. Bueno, ustedes no están viendo cómo manejo yo el cursor, me parece. En definitiva, con este modelo la persona tiende a actuar teniendo en cuenta el punto de vista opuesto, lo cual le produce conflictos. Pero si tiene en cuenta el punto de vista opuesto, ¿cómo le puede producir conflictos? O sea, está mal expresado. Dice, si usa las energías en forma positiva, podrá mantener el equilibrio deseado. A ver, hay muchos quincunциos, y en esa aplicación de quincunциos puede haber yods, dedos de Dios, que son integradores. Ya este modelo es más parecido al primero, ¿no es cierto? El reloj de arena o balanza no está tan repartido como el primer modelo salpicado o esparcido, pero hay una mayor distribución. El que continúa tenemos también una mayor dispersión, pero con algunos huecos entre grupos y grupos, algún planeta aislado, el que se llama balde, cubo o embudo. Dice, los planetas están ubicados en la forma de modelo taza, pero con un planeta focal. Claro, el que está aislado se lo toma como planeta focal. ¿Por qué? Porque muchos planetas le van a estar haciendo contacto
de manera casi, podríamos decir, grupal o amontonados. Y este está un poco aislado acá, este planeta, lo que llamamos focal. Otra vez yo digo este y lo más probable que el cursor no se note, les voy a señalar con flechitas. A ese planeta aislado lo llamamos focal porque todos los demás planetas le están poniendo el foco, ¿no? Podría haber otro planeta más acá y que estén estos dos en conjunción. Serían una conjunción focal, serían dos planetas siendo señalados por todos los demás. Para que sean planetas focales en un caso de distribución de planetas por el estilo, tiene que haber no menos de 60 grados entre los planetas más cercanos, ¿sí? En este caso, el planeta focal es el determinante de la actividad o vía de salida de las energías almacenadas en el modelo, tasa o en el bulto. Sí, pero esto puede ser conflictivo, ¿no es cierto? Hay un aspecto de la psiquis que está recibiendo mucha presión, mucha tensión, se le está exigiendo mucho, como que este planeta está siendo un poco patoteado por todos los demás. Desde ella van a depender mucho de cuál es este planeta, cuál sea, en qué signo se halle, en qué casa se halle, porque también esta distribución puede ser no exactamente como la que se presenta acá en el modelo. Antes de ir a la que sigue, salteemos una porque esta se le parece más, la que sigue hacia abajo, no la que sigue a continuación de izquierda a derecha. La de abanico se le parece mucho más, solo que el planeta focal está mucho más aislado, los otros están mucho más concentrados. Ese planeta focal aislado ya está a más de 60 grados de los planetas que están a los extremos de esa reunión, ¿no? Y bueno, lo mismo, pero un poco más acusado. Los planetas se encuentran ubicados dentro de un sector de 120 grados, excepto uno o dos. También podría haber otro planeta acá haciendo conjunción a ese planeta focal. Dice acá que como efecto la persona usa el planeta empuñadura o el planeta focal como fuente de apoyo o sustento de entrada hacia las energías del grupo planetario. Bueno, mucho va a depender del área de la vida que estemos analizando, por regencias, también por posiciones, pero la mayor parte de las veces el planeta focal o la conjunción focal así tan aislada, lo que presenta es un conflicto y cuanto más marcada sea ese aislamiento, digamos que más grave es o más dificultoso de resolver al menos. Tal vez por lo mismo más llamativo, más fácil de reconocer. El último modelo de este esquema que nos queda por ver es el de trípode, que lo dejamos salteado, que también hay como una distribución un tanto irregular. A ver, no sé, claro, ya no es una especie de todos contra uno o todos contra dos, sino que hay grupos mayoritarios y uno más aislado. Son planetas ubicados en tres grupos, conectados a través de un gran trígono, llegado el caso. El efecto es que el desarrollo de la comprensión por el fluir armonioso de los tres puntos está enfatizado. Posee una gran seguridad interna y autosuficiencia. A ver, me parecen un poco vagos, un poco generales estas conclusiones porque también hay quincunциos. Acá la relación, olvídense de los dos planetas aislados, focales. La relación entre los dos grupos mayoritarios, sí, hay algunos trígonos, pero también hay quincunциos que son, y seguramente hay sesquicuadraturas, aspectos irritables. En otro video vamos a repasar el tema de la naturaleza de los aspectos planetarios y de las configuraciones. En otra perspectiva acerca de lo mismo, tenemos que una carta natal se puede dividir, de hecho ya lo hemos hecho, dividir en cuadrantes y en tercios. Veamos primero el modelo de abajo, el primer tercio de la carta natal, que va del ascendente hasta la cúspide de casa 6, son las áreas de la vida que nos conectan con el yoísmo, con nuestras habilidades prácticas, por eso se habla de oficios, con nuestra habilidad comercial y todos los temas que hacen a los ámbitos de las casas desde la 1 hasta la 4 inclusive, ¿no es cierto?
Antes que dije cúspide de 6, es 1, 2, 3, hasta la 4 inclusive, en el caso de la partición por tercios. El segundo tercio, en color morado, ya es más relativo a lo que tiene que ver con nuestro contacto con el mundo, el tú a tú, el vos a vos. Claro, una concentración de planetas en este tercio de la carta puede tener que ver con docentes, con consultores, con gente, relaciones públicas, digamos, ¿no es cierto? Mientras que el tercer tercio, que va desde la cúspide de casa 9 y abarca toda la casa 12, tiene que ver con trabajo con la masa, dice acá. Bueno, trabajo con la acción social, con los grupos más amplios de la sociedad, ¿no es cierto? Ya no es el contacto con el uno a uno, sino con las multitudes, y entonces, claro, aparecen con mucha concentración de planetas en estos sectores en cartas de sociólogos, políticos, profesores. Se habla de ámbitos universitarios donde ya el profesor no distingue quizás la cara de sus alumnos, ¿no es cierto? No tiene tampoco una relación personal con cada uno de sus alumnos. Y estos, claro, todos son aspectos que van a ser más relevantes en la medida que tengamos muchos planetas o pocos, entonces menos relevantes, distribuidos en estos sectores. Después tenemos, entonces si superponemos los modelos que vimos anteriormente, bueno, una persona que tenga una distribución de planetas en todos estos sectores va a tener por de pronto mayormente integrada todas estas características y con más posibilidades tal vez también de ejercicio, ¿no? En un área o en la otra. Si vamos al modelo por cuadrantes, el primer cuadrante, bueno, ya hace macana cuando dice el yo inconsciente. ¿Qué tiene que ver el yo inconsciente con...? En todo caso, el yo inconsciente está más en relación con el cuadrante opuesto, con el tercero, no con el primero. El primer cuadrante está muy marcado por el ascendente, es todo lo que sabemos de nosotros mismos sin necesidad de que nos cuenten, más nuestra fantasía, sí, claro, respecto de nosotros mismos. Sí tiene que ver el primer cuadrante con nuestras aptitudes innatas. Otra vez, reacciones inconscientes no, pueden ser reacciones reflejas, que no es lo mismo una reacción refleja que una reacción inconsciente. Sí tiene que ver con los instintos, claro, lo reflejo, lo instintivo, no lo inconsciente. No es lo mismo inconsciente que instintivo. Tiene que ver entonces sí con la autoconservación, iniciativa, la energía dirigida al yo, claro, y al entorno, pero al entorno inmediato, a ese entorno que todavía constituye mi yo. Hay una subjetividad, claro, que atañe al primer cuadrante, en tanto que las cosas se me vienen encima, en tanto que no distingo todavía mucho yo de no yo, ¿sí? Sí tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de la voluntad propia. Fíjense que en la distribución de planetas, lo que hace al primer cuadrante, hay ausencia de signos de agua. Estamos hablando del zodíaco en reposo, que va de Aries, Tauro, Géminis. Claro, fíjense que cada uno de los cuadrantes incumbe 3 planetas en el zodíaco en reposo. Arrancamos por Aries, Tauro, Géminis. Y se nos denota que hay ausencia de signo de agua. Lo emocional no está desarrollado en una persona que de pronto tenga concentrado la mayor cantidad de planetas en el cuadrante primero. Respecto del cuadrante 2, se nos dice que incumbe al aspectos de trabajo en privacidad, que para mí tienen más que ver, el trabajo en privacidad tiene más que ver con la casa 12 que con la 6. En todo caso, no es trabajo en privacidad, es el ambiente laboral, el ambiente de trabajo en lo que concierne al individuo mismo. Es yo y mi oficina, es yo y mis herramientas, es yo y mi máquina de trabajo en la fábrica, pero no significa... Es mi relación con mi trabajo, pero no significa que lo haga de manera aislada. Mundo personal. Sí, digamos que la distribución, lo que incumbe tanto a el primer cuadrante, segundo cuadrante, hace al ámbito de lo personal, porque a partir de la casa 7 se va a abrir el ámbito de lo social, ¿no es cierto? Ahí sí, bueno, está bien, una propensión a atender las raíces, las tradiciones,
lo local, lo familiar. Hay introspección, sí, está bien. Una persona precisamente que tenga sus planetas distribuidos en el hemisferio sur, digamos, hacia abajo del mapa, va a tender a la introspección, a la intimidad, a la introversión, a las actuaciones reflejas. Bueno, claro, no inconscientes, reflejas. No es lo mismo lo instintivo reflejo que lo inconsciente. Mecanismos instintivos, estamos de acuerdo. La influencia del entorno. Y sí, claro, por ahí de manera diferenciada en tanto que somos introvertidos. Una cosa más, fijémonos que en lo que es la sumatoria del primer y segundo cuadrante hay ausencia de signos de agua y de signos de aire. Si bien en el primer cuadrante hay aire y en el segundo hay agua. Bueno, se complementan, ¿no? Y matiza la cuestión. A partir del tercer cuadrante se abre, decíamos, el ámbito de lo social, del yo, lo que puede generar dependencia. Sí, pero también una acumulación de planetas en el primer y segundo cuadrante, en tanto que falta, que ausencia puede generar dependencia. Esto es, no ven, que no deja de ser muy relativo. Yo no sé si a partir de la casa 3 es tanto la dependencia que puede aparecer, que sí que puede aparecer, pero mucho más la correspondencia. Mayor flexibilidad, puede ser. Expansión de la conciencia. Bueno, se entra en contacto con el inconsciente personal con los inconscientes, ¿no? A partir de la gravitación en el tercer, cuarto cuadrantes. Aptitudes adquiridas acá, y las aptitudes adquiridas están en el ascendente, no lo veo que estén en este ámbito. Energía dirigida a otros, sí, hay una mayor atención hacia el mundo que tal vez hacia nosotros mismos. Gravitamos más en relación a nuestras relaciones, valga la redundancia, que en relación al sí mismo. Ya el cuarto cuadrante habla de extroversión. Sí, si lo pensamos en vínculo con casa 10, pero con casa 12 no va a haber mucha extroversión. Y puede haber extroversión con casa 7. Sí, es el área de la sociabilidad, de la objetividad hasta cierto punto, búsqueda del éxito, reconocimiento del mundo. Sí, por casa 10 este cuarto cuadrante se está basando mucho en casa 10, casa 11, olvidando casa 12. A ver, veamos todo esto a efectos prácticos. ¿Qué pasa cuando algo por el estilo de lo que estuvimos viendo se nos presenta en una carta natal ya real, ya viendo, ubicando los planetas cuáles son, en qué áreas, en qué carta, en qué casas, ¿no? Si tuviéramos que clasificar esta carta natal que se presenta ahora a la vista, según los modelos que estuvimos observando, bueno, es una carta natal bastante esparcida, ¿no es cierto? Hay apenas casa 4, casa 6, casa 7 y casa 12 sin planetas posicionados dentro. Hasta cierto punto, bueno, parece un modelo salpicado o esparcido, o uno en Valdecubo o embudo. Si pensamos que esa luna ahí está un tanto aislada, es verdad que esa luna en casa 5 a primeros grados de Capricornio es una luna, en buena medida es focal. Es focal porque el barrilete cósmico que le apunta, por de pronto es focal de esa configuración, el barrilete cósmico, ¿no? Está recibiendo trígono de Júpiter, trígono de Saturno, también es focal respecto de la gran T, cuadratura a Quirón, cuadratura a Plutón o a Urano. Respecto de la oposición, veamos que la oposición es tanto a Mercurio como a Marte, no hay oposición ni al Sol ni a Venus, pero sí a Marte y a Júpiter. Entonces lo que viene a resolver este barrilete cósmico, el diamantito que se dibuja, ¿no es cierto? Mucha gente se le representa esta configuración, lo que ve más que un barrilete o una cometa es un diamante. Bueno, sí, un diamante. El trígono entre la Luna, Saturno, el trígono, este dibujito, a ver si acá sí pueden ver mi
cursor que se integra también. A ver, esta luna está recibiendo el barrilete cósmico, la gran T cuadrada, el gran trígono, si olvidamos la parte externa superior del barrilete cósmico, lo que tenemos es un gran trígono entre Júpiter, Saturno y la Luna, ¿no es cierto? Entonces, esta luna en Capricornio, en casa 5, como punto focal va a tener mucha relevancia en la vida de esta persona, más allá de por la importancia misma que la luna en sí misma, por ser luna, contiene, ¿no es cierto? Bueno, estamos viendo que hay una agrupación de planetas, una triple conjunción, Sol, Venus, Marte, más tarde la conjunción Mercurio-Marte, todo sopesando la cúspide de casa 11, ¿no? El Sol se halla a menos de 5 grados de la cúspide de 11, con lo cual ya está en casa 11. Venus todavía está en casa 10, pero por conjunción y por hallarse el Sol y Marte a menos de 5 grados de la cúspide 11 termina absorbiendo esas energías y llevándoselas para casa 11, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar una concentración de energías, por lo tanto de atención, en planetas tan personalísimos como son Sol, Venus, Marte, Mercurio, en la casa 11, llevando toda esa afluencia de energías y atención a todo lo que concierne el ámbito de casa 11, que tanto van a ser las amistades como pueden ser los proyectos. En este caso en particular, al menos actualmente lo que están tallando son los proyectos. Es una carta que estamos trabajando en consulta, que lo que se opone a eso, se resiste, tironea, conflictúa, es esta luna en Capricornio que está pidiendo realizaciones, y precisamente la luna está muy solita acá. Entonces, si fuera la polaridad inversa, si en vez de estar todo esto acá en casa 11 estuviera en casa 5 y la luna en 11, bueno, a lo mejor podríamos advertir que las realizaciones exceden la planificación, que no hay un equilibrio. De cualquier manera, no hay equilibrio entre lo que es la planificación, por cierta inercia a quedarse en los laureles, en el disfrute. Hay mucha gente que disfruta del hecho de planificar, ¿no? Al margen de después si va a concretar esa planificación o no. Si fuera el caso opuesto, la luna en casa 11, bueno, también podría tener que ver con que la relación de la persona con sus hijos, con ciertas afinidades selectivas en lo relacional, pudieran ir en desmedro de las amistades, un reclamo de parte de las amistades de que se le ponga mayor atención. Lo cierto es que la persona tiene toda esta cantidad de planetas en casa 11, la luna en casa 5, y esto es en desmedro de una mayor productividad, de una mayor conclusividad, de materialización de los proyectos ideales, ¿no es cierto? Por supuesto que esta oposición entre luna y todos estos planetas no está aislada, entonces tiene caminitos para recorrer la persona, ¿no es cierto? Por de pronto, antes que nada, me parece a mí la configuración principal para esta luna es la periferia del barrilete cósmico, del diamantito, ¿no? La luna acá contacta muy bien por trígono, de manera armónica, tanto con Saturno como con Júpiter, planetas que son muy dispares en su naturaleza, pero que aquí combinan muy bien por trígono entre sí, lo que armoniza todo lo que tiene que ver con la persona en cuanto a equilibrio entre lo que es la economía energética, ¿no es cierto? El Saturno tanto restringe, tanto ahorra, tanto guarda, como que Júpiter, llegado el caso, dispensa, regala. Ojo que este Júpiter está a 29 grados de Leo, ¿no? Entonces por momentos puede volverse un poco excéntrico, hallándose además en un signo de fuego como Leo, pero también Saturno está en un signo de fuego como Aries. No está debilitado Saturno y puede contrarrestar amigablemente, además, armónicamente, esas licencias que de vez en cuando puede llegar a querer tomarse Júpiter. Que por otro lado, Júpiter puede canalizar
a través del trígono hacia la Luna de una manera creativa, adecuada para Saturno, que rige acá como corregente de casa 5 y hallándose la Luna en Capricornio, entonces Saturno es dispositor de esta Luna. También como punto focal la Luna, decíamos, está en contacto tenso tanto con Quirón en Aries en casa 8 como por la conjunción Urano-Plutón. Desde Plutón ya está todavía en casa 1, Urano ya está más sobre la casa 2, pero se integra por la oposición Quirón. En todo caso, de una manera así, un poco más tensa, pero la oposición Quirón, Urano, Plutón, se resuelve focalmente por la Luna en casa 5. ¿Y cómo lo va a hacer? De manera creativa. La Luna en casa 5 sobre Capricornio va a resolver de manera creativa, con una creatividad muy capricorniana desde ya. No olvidemos que también Luna es corregente de casa 11, entonces cogobierna el ámbito de los proyectos, y hallándose en casa 5 puede hacer esta Luna cristalizar proyectos de una manera muy femenina. La creatividad femenina, decimos, que por obvia conclusión se diferencia tanto de la creatividad masculina, ¿no es cierto? Asociamos la creatividad femenina, se nos representa en la germinación. Pones una semilla bajo tierra y cuando querés acordarte, se generó ahí una planta, con lo que sea que estés cocinando al interior de un horno. Todo lo que se genera, se produce, se concreta en la oscuridad, ¿no es cierto? Y en el calor del vientre materno. Bueno, el nacimiento de cualquier personita también. Entonces lo que le está pidiendo a esta persona, esta Luna, en casa 5, aún en Capricornio, con todas las características que nosotros conocemos, vamos que la Luna es regente de Cáncer, nunca va a estar muy cómoda, que digamos, en Capricornio, ¿no? Está en terreno árido, no se siente a gusto la Luna en Capricornio, pero aprende a trabajar desde ahí fuera de casa, ¿verdad? Y a la distancia de casa, tal vez en un entorno no tan parecido al original o al que por naturaleza le corresponde. Ya para ir cerrando, porque este video se debe haber hecho muy largo, podemos retomar el caso en otro momento. A lo que hace a la distribución de planetas en esta carta natal, notemos que, bueno, en la caracterización o en la toma de datos para estas especulaciones, bueno, se considera nada más que los planetas personales, desde el Sol hasta Saturno, incluyendo medio cielo y ascendente. Y notamos que esta persona en principio tiene una mayor cantidad de planetas, por lo menos los personales, en cuadrante 4, mayormente en signos masculinos antes que femeninos, lo cual ahí, con esto que estuvimos hablando de la necesidad de la creación desde una naturaleza femenina, bueno, a esta persona se le puede presentar como un femenino, al margen de que si es hombre o mujer, da lo mismo. Una agrupación mayoritariamente de planetas en el cuadrante 4 da a una persona orientada hacia el mundo exterior, las relaciones con los demás, con un enfoque en la vida social, la carrera, la reputación, la búsqueda de reconocimiento. Puede implicar liderazgo y participación seguramente en esfuerzos colectivos. Después decíamos, bueno, esta persona tiene un mayor desarrollo, una mayor impronta de energía masculina antes que de femenina, con lo cual va a tener que desarrollar, vamos que Virgo también es un signo femenino, y ahí tiene a Urano y Plutón, a pesar de que por ser transpersonales no se consideran en esta clasificación, pero también hay una gran T cuadrada, ¿verdad? Hoy vimos la gran T cuadrada entre la oposición Quirón a la conjunción Urano-Plutón, tomando como planeta focal a la Luna, pero en realidad es una doble T cuadrada, porque esto se integra además con la otra T cuadrada que se da en la misma oposición Quirón a la conjunción Urano-Plutón hacia por lo menos Marte, ¿verdad? Entonces tenemos una doble T cuadrada, donde ya ahí entonces también la Luna se equilibra y pierde focalidad, ya no es tan tironeada si integramos también esa otra gran T
complementaria. Entonces vemos que si tomamos en cuenta los transpersonales, bueno, hay elementos por lo menos de lo que tiene que ver lo relacional, lo inconsciente, que están coadyuvando a que la naturaleza femenina de este sujeto, de esta persona, se desarrolle, al margen de los planetas personales, que siempre, claro, son mucho más claros de ver, ¿no es cierto? Después tenemos en lo que hace a los elementos, mayormente agrupaciones de planetas tanto en signos de aire como de fuego, una naturaleza entonces tenemos acá mayormente apasionada y emocional, con, podríamos decir, poco pies en la tierra, ok. Si bien hay transpersonales y también está la luna negra en Tauro, en signo de tierra, está bien, son componentes mucho más inconscientes, subconscientes, que no por lo mismo van a dejar de ayudar a la persona a poner los pies en la tierra. Y después, bueno, las sincronicidades, las sinastrías, ¿no es cierto? Generalmente, no sé si tan generalmente, pero es interesante relacionarse con aquellas personas que nos completen con sus cartas natales los huecos en la nuestra, ¿no es cierto? Es cuando nos empezamos a relacionar con el otro, no por identidad, no por coincidencia, sino por complementación. Es mucho más rica la relación, me parece, entonces, más productiva también. Decíamos, esta persona tiene apenas la luna en tierra, un planeta en tierra, apenas un planeta en agua. Bueno, es de una emocionalidad seca, se puede decir. La afectividad en esta persona es mayormente intelectual. Me interesó mostrar este caso porque, bueno, muestra un panorama amplio de posibilidades. Lo que no quiero decir con esto es que mapas, cartas que se presenten de una manera más esquemática, más aparentemente pobre en cantidad y calidad de aspectos. Bueno, ya vamos a trabajar también con casos de cartas mucho más escuetas en algún sentido y a ver que de cualquier modo una persona puede desarrollar una vida íntegra, plena, amplia, gozosa. En fin, este video se debe haber hecho bastante largo. Espero que les haya gustado más que lo que veníamos haciendo hasta entonces desde hace un tiempo. Espero que lo disfruten. Si es así, dejen sus comentarios, coméntenme qué les pareció, pregunten, déjenme sus inquietudes, suscríbanse, compartan el video con sus allegados, vecinos, amigos y amantes. Por lo demás, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.